Existen lugares que desafían todo lo que sabemos sobre la historia, no porque desaparecieron, sino porque permanecieron, y cuanto más duramente los científicos intentan explicarlos, menos sentido tiene. Vas a conocer 7 descubrimientos que aún dejan a los arqueólogos despiertos por la noche. Uno de ellos tiene una cabeza barbuda, enterrada en suelo americano 500 años antes de que Colón existiera. Otro es una legión romana de 5.500 hombres que simplemente dejó de existir. Otro es una inundación que moldeó la religión de una civilización entera. Y el último es un ídolo que alguien esculpió con herramientas de piedra hace 12.000 años, en un nivel de sofisticación que ni nosotros conseguimos explicar completamente. No voy a contarte historias de conspiración, voy a mostrarte hechos que la historia oficial ignora. Entonces, si estás aquí para desconectar, para dejar que el mundo exterior desaparezca por un tiempo, adelante. Pero sabe que lo que vas a oír son hechos. Hechos que nadie consigue explicar completamente. Comenzamos hace más de 12.000 años, no en Egipto, no en Grecia, sino en un pantano congelado en Siberia, donde alguien fue capaz de hacer algo que no debería ser posible en esa época. La floresta cuando el mundo aún era joven. Imagina Siberia. Ahora, imagínala diferente. Sin las ciudades que conocemos hoy, sin ferrocarriles o gasolineras. Retrocede más. Retrocede hasta un tiempo en que la última era glacial acababa de terminar. Los glaciares se retiraban. El mundo respiraba de nuevo. Era hace alrededor de 12.000 años. Stonehenge aún no existiría por otro milenio. Las pirámides de Egipto serían construidas solo 7.000 años después. Pero en ese tiempo, en las montañas Urales, en la Rusia central, alguien estaba haciendo algo que nadie más en el planeta era capaz de hacer. Estaba creando arte, no el arte pequeño de adornos corporales, no dibujos en cuevas que podían ser borrados. Estaba esculpiendo una estructura monumental en madera, una figura que tendría casi 7 metros de altura, tan alto como un edificio de 2 pisos, una obra que requeriría no solo visión, sino planeamiento, coordinación, comprensión profunda de un material que podría pudrirse, quebrarse o caer en cualquier momento. Este hombre, o estos hombres, eligió un árbol. No cualquier árbol, un árbol que tenía al menos 150 años de edad cuando fue cortado. ¿Entiendes lo que eso significa? No solo vio un árbol y decidió esculpir. Esperó. O quizás su comunidad sabía que aquel árbol específico, en aquel lugar específico, era el correcto. Como si hubiera una tradición, un conocimiento transmitido de generación en generación sobre qué madera usar para qué. Y después, con herramientas de piedra, solo piedra, comenzó a trabajar. El hallazgo en el pantano. La historia de cómo descubrimos esta obra maestra es casi tan extraña como la obra en sí. Era 1890. Hombres cavaban turba en las profundidades de un pantano en los Urales. La turba es lo que queda cuando una antigua floresta se convierte en lodo capa tras capa, año tras año, preservada en un ambiente sin oxígeno. Es como un congelador natural. Uno de estos trabajadores encontró fragmentos de madera, grandes fragmentos, extraños. No parecían venir de un árbol que hubiera caído allí recientemente. No, la madera tenía un color diferente, una textura que hablaba de edades. Cuando los fragmentos fueron limpiados, comenzaron a revelar algo imposible: líneas, patrones, dibujos geométricos cuidadosamente esculpidos, zigzagues, líneas rectas que se cruzaban en secuencias deliberadas. No era trabajo de erosión, no era casualidad, era intención, era propósito. Conforme más piezas fueron encontradas y reunidas, la figura completa emergió como un fantasma saliendo del tiempo. Lo que habían encontrado era un ídolo. Los arqueólogos lo llamaron ídolo de Shigir, en referencia al pantano donde fue descubierto. Cuando finalmente consiguieron reconstruir su forma original, comprendieron que estaban mirando algo que desafiaba la propia cronología de la civilización humana, porque la datación por radiocarbono no dejaba dudas.
El ídolo tenía entre 9.000 y 12.000 años de edad. Sí, leíste bien. 12.000 años. El peso de la antigüedad. Déjame poner eso en perspectiva para ti. Cuando el ídolo de Shigir fue esculpido, la última era glacial acababa de terminar. Los mamuts aún caminaban por la tierra. Los primeros pueblos agrícolas estaban apenas comenzando a surgir en el cercano oriente. La mayoría de los humanos del planeta aún eran cazadores-recolectores, viviendo en pequeños grupos, siguiendo rebaños, durmiendo bajo refugios temporales. Pero alguien en Siberia decidió hacer algo diferente. La figura original tenía aproximadamente 5,3 metros de altura. Imagina eso, más alto que dos hombres de pie uno sobre el otro, y estaba hecho de un único árbol, uno solo, desbastado, moldeado, transformado en algo que necesitaba comunicar una idea, una creencia, quizás una historia entera que nosotros, hoy, nunca conseguiremos leer completamente, porque la superficie de él no era lisa, estaba cubierta, completamente cubierta por patrones complejos, líneas que formaban motivos repetidos, quizás dividiendo la figura en secciones que representaban diferentes reinos, diferentes seres, diferentes niveles de un cosmos que solo sus creadores comprendían. Y había rostros, 7 rostros, para ser precisos, apilados verticalmente, uno encima del otro, como si estuvieran comunicándose a través del tiempo. Los ojos eran grandes, profundos, abstractos pero innegablemente humanos, cada rostro ligeramente diferente, cada uno con una expresión que sugirió emoción, si es que la madera puede sugerir emoción. Los patrones geométricos entre los rostros eran tan precisos que es difícil aceptar que fueron hechos con piedra. Chevrones, líneas paralelas, zigzagues en secuencias que sugieren un lenguaje simbólico, un lenguaje que compartía características con arte descubierto en otros lugares de la Eurasia primitiva. Eso significa algo importante. Las personas que crearon el ídolo de Shigir no estaban aisladas. Eran parte de una red de culturas que hablaban, aparentemente, un idioma visual común. La pregunta que nadie consigue responder. Aquí está el problema que mantiene despiertos a los arqueólogos por la noche. Nadie sabe para qué servía el ídolo. Y esto no es una admisión de debilidad, es la admisión de una verdad mayor. Estamos mirando una obra de arte tan antigua, creada por una cultura tan distante de nosotros, que las categorías que usamos para entender cosas simplemente no se aplican. ¿Era un dios? Los patrones geométricos y los rostros apilados sugieren representación de seres divinos. Las líneas pueden ser intentos de describir el universo en capas, el cielo, la tierra, el inframundo, reflejando una cosmología que era central para cómo ese pueblo entendía la existencia. ¿O era un guardián, una centinela dejada en un lugar sagrado para proteger o vigilar a quienes llegaran después? El hecho de haber sido encontrado en un pantano levanta la pregunta, ¿fue colocado allí intencionalmente como una ofrenda? ¿O se derrumbó allí después de siglos de exposición al viento y la lluvia? Algunos arqueólogos piensan que puede haber sido un marcador, una forma de comunicación a larga distancia. Ya sabes, en una época en que no había escritura, ¿dónde dejas un mensaje para generaciones futuras? Esculpes en algo que dura, lo colocas en el camino, y esperas que alguien, algún día, comprenda. Pero, ¿comprender qué? Ese es el misterio. La falta de registros escritos significa que literalmente estamos intentando leer un idioma que nadie más habla. Los patrones pueden ser un mapa del cosmos, pueden ser instrucciones, pueden ser historias de ancestros, pueden ser nombres, pueden ser todo eso al mismo tiempo, codificado en una forma que nosotros, personas del siglo XXI, simplemente no tenemos las herramientas para decodificar. El artesanado que no debería existir. Lo que más me fascina es el artesanado involucrado, porque eso nos dice algo fundamental sobre quiénes eran esas personas. Primero, la selección del árbol. No eliges un árbol de 150 años por casualidad. Lo eliges porque sabes que esa edad específica ofrece propiedades específicas de madera.
textura, resistencia, capacidad de absorber y mantener detalles. Eso habla de un conocimiento práctico profundo que fue acumulado a lo largo de muchas vidas, muchas generaciones. Segundo, las herramientas. ¿Con qué esculpes madera? Con piedra. Y no solo con cualquier piedra. Necesitas piedra que sea lo suficientemente dura para cortar madera, pero no tan frágil que se quiebre con cada golpe. Diferentes tipos de piedra para diferentes trabajos. Cincel fino para detalles, más grueso para desbaste. Los arqueólogos examinaron las marcas de herramienta en el ídolo y descubrieron que eran sorprendentemente estandarizadas. ¿Qué significa eso? Significa que la persona o las personas que hizo esto tenía entrenamiento, tenía técnica, tenía un método que fue repetido. Tercero, el planeamiento. No puedes simplemente comenzar a esculpir en un árbol de 5 metros y esperar que salga bien. Necesitas visualizar el resultado final. Necesitas entender proporciones. Necesitas saber dónde va cada línea, cómo se va a relacionar con las otras líneas, cómo toda la composición va a funcionar cuando se vea de cerca y de lejos. Esto es arte. Arte en el sentido moderno, no decoración, no utilitario. Arte deliberado, con un mensaje específico que el artista estaba intentando comunicar. Y fue hecho hace 12.000 años, cuando la mayoría de los humanos del planeta apenas estaba aprendiendo a domesticar animales. El misterio del propósito. Lo que hace todo esto aún más perturbador es dónde fue encontrado el ídolo. En un pantano, un lugar húmedo, aislado, difícil de acceder. ¿Por qué colocar una obra maestra allí? ¿Por qué invertir tanto trabajo, tanto tiempo, tanta energía en algo que sería enterrado y olvidado? La respuesta más común entre los arqueólogos es ritual. El ídolo fue creado para una ceremonia específica, quizás un ritual de iniciación, quizás un ritual de muerte, quizás un ritual para asegurar una cosecha abundante o proteger a la comunidad, y después de la ceremonia fue enterrado, deliberadamente enterrado, destinado a nunca más ser visto. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el propósito de crear algo tan laborioso, tan hermoso, solo para destruirlo u ocultarlo? La respuesta puede estar en el significado que ese pueblo atribuía al acto de enterrar. Quizás enterrar fuera una forma de preservar, una forma de ofrecer a los dioses, una forma de decir, creamos esto, creemos en esto, ahora lo dejamos en tus manos. O quizás fuera más simple, quizás fuera solo una forma de honrar lo sagrado. El ídolo era tan importante que tenía que ser protegido, tenía que ser colocado en un lugar donde ninguna mano profana pudiera tocarlo, donde solo aquellos que hicieran la peregrinación correcta pudieran encontrarlo. Nunca lo sabremos. Todo lo que sabemos es que funcionó. El pantano, con sus capas de lodo anaeróbico, preservó el ídolo perfectamente. Las bacterias no pueden sobrevivir sin oxígeno. La madera no se pudre. El tiempo se detiene. El conocimiento imposible. Pero espera. Hay algo que los historiadores no consiguen explicar completamente. Porque esta pieza no solo sobrevivió 12.000 años, fue preservada de forma tan precisa que sus creadores tuvieron que saber exactamente lo que estaban haciendo. Tuvieron que comprender química. Tuvieron que entender que un pantano preservaría la madera si la colocaban allí. Y nadie, absolutamente nadie, en el resto del mundo poseía ese conocimiento. Nadie. No tenían laboratorios, no tenían microscopios, no tenían libros de ciencia. Y aún así, en un nivel que desafía explicación, comprendían preservación anaeróbica. Comprendían ambientes sin oxígeno. Ese era conocimiento que la química moderna no conseguiría describir científicamente hasta los últimos 300 años. La visión de un mundo que no vemos. Hay algo que me intriga mucho sobre el ídolo de Shigir, y es eso lo que prepara el terreno para lo que vas a oír después. El paisaje donde fue creado no era como lo vemos hoy. Siberia hoy es bosque boreal, seco, frío, vida rara.
Pero hace 12.000 años, poco después del final de la última era glacial, era diferente. Era un mundo en transformación. Los glaciares se retiraban, creando valles fluviales ricos en fauna y flora. Pequeñas comunidades de cazadores-recolectores ocupaban ese paisaje, dejando atrás solo herramientas de piedra, huesos de animales, restos de hogares. El ídolo se destaca en ese contexto porque es completamente anómalo. Un monumento de 5 metros en una época en que la mayoría de las culturas dejaba atrás solo pequeños objetos portátiles. Esto plantea una pregunta mayor. ¿Cómo sabemos todo lo que sabemos sobre la prehistoria? Sabemos a partir de los objetos que fueron preservados: cerámica, hueso, piedra. La madera raramente sobrevive. La mayoría de las sociedades antiguas no dejó madera atrás. La mayoría creó en materiales que duran siglos, milenios. Pero ¿y si no lo hicieran? ¿Y si la mayoría del arte producido por la mayoría de las culturas humanas fue hecho de madera, de materiales perecederos? ¿Y si todo lo que perdimos a lo largo del tiempo, todo lo que se pudrió, todo lo que fue consumido por la naturaleza, fuera múltiples veces mayor que todo lo que preservamos? El ídolo de Shigir sobrevivió por accidente, un accidente de química y geografía. Pero ¿cuánto arte similar fue creado y perdido para siempre? La respuesta es, probablemente toneladas de él, literalmente toneladas. El borrado de la historia. Piensa en lo que eso significa. Si la mayoría del arte humano fue hecho en materiales perecederos, entonces todo lo que sabemos sobre la creatividad humana ancestral se basa en fragmentos, en migajas. Lo que estás viendo ahora, el ídolo de Shigir, es solo lo que sobrevivió por puro accidente. Un árbol cayó en un pantano raro. Sí, eso fue suerte. Y todo lo que vino antes de eso, toda la evolución artística que llevó a este nivel de sofisticación, desapareció completamente, como si hubiera sido borrado deliberadamente. Y eso significa que la historia que contamos sobre el desarrollo humano puede estar profundamente incompleta. Puede ser que estemos mirando solo las migajas. Puede ser que la sofisticación artística, la capacidad de comunicación simbólica, el pensamiento abstracto, todo eso que consideramos desarrollos recientes, puede ser mucho más antiguo de lo que pensamos. Pero hay más, mucho más. Porque mientras el ídolo de Shigir se erguía en las florestas del norte, del otro lado del mundo, una cultura completamente diferente estaba haciendo algo igualmente imposible. Y esta vez no era madera, era yeso, y eran números que desafían comprensión. Mientras el ídolo de Shigir era esculpido en las florestas congeladas de Siberia, el mundo en otro lugar estaba cambiando, y ese cambio era tan radical que alteraría para siempre el curso de la civilización humana. Estamos hablando de agricultura, de asentamientos permanentes, de personas que dejaron de vagar y comenzaron a construir. Y eso estaba sucediendo en el Levante, la región que hoy comprende partes de Siria, Jordania, Palestina e Israel. No era una transición suave, no era una elección consciente que las personas hicieron racionalmente. Era un cambio forzado por la naturaleza. Las temperaturas habían comenzado a estabilizarse. Los animales que podían ser cazados se volvieron más escasos. Las plantas silvestres que podían ser recolectadas no eran ya suficientes para alimentar grupos cada vez más grandes. Entonces, las personas hicieron lo que los humanos siempre hacen: se adaptaron. Y en esa adaptación, crearon algo que nadie había creado antes: sociedad organizada. La primavera de la gacela. Alrededor de 7.250 años antes de Cristo, casi 9.000 años atrás, en un valle a lo largo del río Sarka, en Jordania, un asentamiento comenzó a crecer. Los arqueólogos lo llaman Ain Ghazal, significa primavera de la gacela, en árabe. Es un nombre poético para un lugar que se convertiría en uno de los primeros experimentos humanos de vida urbana. No era una ciudad como entendemos ciudades, no había calles planeadas, no había administración central visible, pero tenía características que indicaban algo nuevo: casas rectangulares de ladrillos de barro, hornos para cocinar, áreas de trabajo compartidas,
Una población que puede haber alcanzado varios miles de personas, varios miles, viviendo juntos, cooperando, creando estructuras sociales. Las personas aquí criaban cabras, cultivaban cereales, aún cazaban, porque la transición a la agricultura pura aún era incompleta. Pero puedes ver el proceso. Puedes ver el momento en que los humanos comienzan a pensar más allá de la próxima comida, más allá del próximo refugio. Comienzan a pensar en comunidad, en futuro, en legado. Ain Ghazal floreció durante cerca de 2000 años. 2000 años es un tiempo extraordinario para que una sociedad antigua mantenga una forma coherente. Significa estabilidad. Significa que el modelo funcionó. Y entonces, algo cambió. El descubrimiento del accidente. La historia de cómo descubrimos los secretos de Ain Ghazal es curiosa. Era 1983. Una compañía de construcción estaba expandiendo una carretera. Las máquinas excavadoras cortaban el suelo. Nadie esperaba encontrar nada particularmente importante. La arqueología es frecuentemente un trabajo de excavaciones planeadas, de especialistas en el campo con cronogramas y metodologías. Pero a veces, la historia aparece por casualidad. Las máquinas cortaron capas antiguas, el suelo se abrió, y dentro de él, arqueólogos llamados al lugar descubrieron algo anómalo. No eran solo fragmentos de cerámica, no eran solo herramientas de piedra u huesos de animales, eran fosos escondidos bajo los pisos de las casas, y dentro de esos fosos, cuidadosamente dispuestos, estaban figuras de yeso, tamaño real. Cuando las excavaciones se expandieron, a lo largo de 1985 y años subsecuentes, más figuras fueron desenterradas. Docenas de ellas, quizás más de 100, cada una cuidadosamente enterrada, sellada, destinada a ser olvidada. Las figuras tenían cerca de 1 metro de altura. Algunos ejemplares eran mayores. Sus cuerpos estaban hechos de haces de junco revestidos con yeso de cal. Los detalles fueron pintados con betún. Los ojos eran grandes y oscuros. Los cuerpos eran esbeltos. Los rostros eran estilizados, abstractos, pero innegablemente humanos. Algunas figuras tenían una cabeza, otras tenían dos rostros emergiendo de un único torso, como si representaran dualidad, como si comunicaran una idea que tenemos dificultad en entender. El ritual imposible. Aquí está el aspecto que hace todo extremadamente extraño. Todas esas figuras fueron enterradas poco después de ser hechas. Inmediatamente, había signos claros de que fueron colocadas en el suelo mientras el yeso aún estaba fresco. Fueron selladas bajo capas de tierra, destinadas a nunca más ser vistas. ¿Por qué alguien haría eso? Crear una figura de tamaño real en yeso es un trabajo inmenso. Vamos a ser específicos sobre lo que eso significa. Para hacer yeso necesitas piedra caliza. La calientas a más de 800 grados Celsius. Eso consume energía, consume madera. En un paisaje semiárido, donde la madera es escasa, eso representa una inversión significativa de recursos comunitarios. Después, tienes que moldear el yeso, tienes que crear patrones y detalles, tienes que pintar, tienes que refinar, tienes que hacerlo perfecto, y después de que está listo lo entierras. Dedicas toda esa energía, toda esa habilidad, todo ese tiempo y material, solo para enterrarlo. Eso no tiene sentido racional, pero tiene sentido ritual. La mayoría de los arqueólogos cree que esas figuras fueron creadas para una ceremonia específica. Una ceremonia lo suficientemente importante para justificar el gasto de recursos. Y después, como parte de la ceremonia, eran enterradas. El acto de crear y después destruir, o más precisamente, entregar a los poderes espirituales, puede haber sido el punto entero. Pero hay otra posibilidad, una que algunos investigadores exploran. Quizás esas figuras no fueran la representación de dioses. Quizás fueran la representación de personas específicas. Quizás fueran sustitutos de los muertos. La conexión con los ancestros. Sabemos que en Ain Ghazal había una costumbre específica.
Los muertos eran enterrados bajo los pisos de las casas. Pero había un detalle particularmente extraño. Los cráneos eran removidos, los cuerpos eran dejados, pero los cráneos eran extraídos. Y después, los cráneos eran modelados, moldeados en yeso, reformados. Los ojos eran recolocados, hechos de conchas o piedras, y el rostro era recreado en yeso. Es como si estuvieran intentando devolver la vida a los muertos. No literalmente, por supuesto, pero simbólicamente, espiritualmente. Esta práctica de cultuar cráneos, de reformarlos, de mantenerlos presentes en la vida cotidiana, aparecía en otros sitios del Levante antiguo. En Jericó, por ejemplo, en Basamún. Sugiere una cosmología compartida, una creencia común de que los ancestros no estaban realmente muertos, estaban solo en una forma diferente, y podían ser invitados a retornar, a participar, a proteger a la comunidad. Las grandes figuras de yeso en Ain Ghazal pueden haber sido la extensión de esa misma tradición, pero en escala comunitaria, no solo honrando a un ancestro específico, sino creando figuras representativas de categorías de personas, de papeles, de funciones espirituales. Las figuras de dos cabezas son particularmente fascinantes en ese contexto, porque sugieren dualidad. Dos cabezas, dos rostros, dos aspectos de una misma entidad. Algunos investigadores especulan que podrían representar el equilibrio entre vida y muerte, entre el mundo visible y el mundo espiritual, entre la tierra y el cielo, el colapso de un mundo. Pero hay algo más importante sucediendo en Ain Ghazal durante el periodo en que esas figuras estaban siendo creadas. Algo que ayuda a explicar por qué un pueblo dedicaría tanto esfuerzo a un ritual tan elaborado. El mundo se estaba poniendo más caliente. Los estudios ambientales muestran que alrededor de 6.500 años antes de Cristo, el clima del Levante comenzó a cambiar. No dramáticamente, no de una forma que notarías en una sola vida. Pero a lo largo de décadas y siglos, las lluvias se volvieron menos predecibles. Las temperaturas subieron. La deforestación, causada por el propio asentamiento de Ain Ghazal, por la necesidad de madera para fuego, para construcción, comenzó a degradar el suelo. Los estudios de polen encontrados en las capas arqueológicas muestran eso. La vegetación estaba cambiando. Las especies que prosperan en clima húmedo estaban siendo reemplazadas por especies de clima seco. Y conforme la tierra se degradaba, la producción de alimentos disminuía. Lentamente, inexorablemente. El asentamiento que había sido próspero comenzó a encoger. Las casas se hicieron más pequeñas, menos artefactos fueron producidos, menos personas vivían allí. Es posible, y algunos arqueólogos creen eso, que las grandes figuras de yeso fueran creadas precisamente durante ese período de estrés, durante ese momento en que la comunidad sentía el suelo moviéndose bajo sus pies. Literalmente. Si eso es verdad, entonces las figuras ganan un significado adicional. No son solo arte, no son solo ritual, son talismanes, son oraciones en forma de yeso, formas de pedir ayuda a los ancestros, a los dioses, a las fuerzas espirituales que controlan las lluvias y la cosecha. Creamos esto, la comunidad quizás estaba diciendo. Creemos, honramos a quienes vinieron antes de nosotros. Por favor, sálvanos. Y después, cuando la salvación no llegó, porque el cambio climático es impersonal, no responde a oraciones, las figuras fueron enterradas, quizás como ofrenda final, quizás como cierre de un pacto, quizás como forma de decir, ahora es tu problema, espíritus ancestrales, hicimos todo lo que pudimos hacer. El artesanado organizado. Lo que realmente me fascina en Ain Ghazal es el nivel de coordinación involucrado en la producción de esas figuras, porque no creas docenas de figuras de tamaño real solo, no lo haces en secreto, lo haces como comunidad. Alguien necesita recopilar la piedra caliza, alguien necesita construir y mantener los hornos que queman a 800 grados Celsius, hornos que pueden haber tardado días en calentarse adecuadamente. Alguien necesita trabajar el yeso mientras está fresco, lo que significa sincronización precisa.
Alguien necesita esculpir los detalles. Alguien necesita hacer la pintura delicada de los ojos y los labios. Todo eso requiere un nivel de especialización que solo ves en sociedades que fueron más allá de la simple supervivencia. Más allá de todos hacen todo, eso requiere personas que dedican su tiempo completo al artesanado. Artesanos, especialistas, y la comunidad alimentando a esos especialistas porque cree que el trabajo de ellos es importante. Eso es civilización. No es escritura, no es ley codificada, pero es el fundamento de civilización. La capacidad de un grupo de humanos coordinar recursos, dividir trabajo y dedicar energía a algo que no es inmediatamente práctico o nutritivo. Las marcas de herramienta en las figuras muestran que había estandarización en el proceso. El mismo tipo de herramienta fue usado, el mismo tipo de técnica. Eso sugiere que había un maestro artesano, quizás varios, que enseñaban a otros, que transmitían conocimiento. El significado escondido. Aquí está el problema con Ain Ghazal. No tenemos idea de qué significaban esas figuras. Podemos especular. Podemos crear narrativas que tienen sentido dentro de nuestras propias cosmovisiones. Pero el significado real se perdió. Las figuras no tienen inscripciones. Ningún texto antiguo menciona ceremonias específicas o rituales. Ningún mito sobrevivió que pudiera explicar su existencia. Todo lo que tenemos son las figuras en sí, y la arqueología, y los fragmentos de contexto. Cuando los arqueólogos encuentran múltiples fases de construcción en Ain Ghazal, el sitio fue reconstruido varias veces sobre sí mismo, descubren que ciertas prácticas persisten. Los muertos continúan siendo enterrados bajo los pisos, los cráneos continúan siendo removidos, pero la forma en que se hace esto evoluciona, cambia, se refina. Eso sugiere que había una religión organizada aquí, un sistema de creencias coherente que persistió a lo largo de generaciones. No algo que fue inventado y después abandonado, sino algo que era central para cómo ese pueblo entendía la vida, la muerte, la comunidad, lo sagrado. Y las grandes figuras de yeso son parte de esa religión. Son artefactos de fe. Son tesoros espirituales. Son la prueba material de una creencia que era lo suficientemente importante para valer la pena gastar recursos inmensos en su expresión. La transición hacia civilización. Lo que es profundo sobre Ain Ghazal es que es un punto de inflexión, no solo para esa comunidad específica, sino para la historia humana en general. Es el momento en que las personas dejaron de vagar y comenzaron a construir, en que dejaron de seguir rebaños y comenzaron a cultivar plantas, en que dejaron de vivir en pequeños grupos y comenzaron a crear sociedades. En ese proceso, crearon arte, crearon ritual, crearon religión organizada, crearon especialización de trabajo, crearon el aparato fundamental de civilización. Las figuras de yeso son talismanes de ese momento. No eran el resultado inevitable del desarrollo. Fueron elecciones. Elecciones de dedicar recursos a expresión espiritual. Elecciones de crear figuraciones formalizadas de creencias. Elecciones de dejar un legado tangible. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando el clima cambió, cuando los recursos se volvieron escasos, en lugar de abandonar esas figuras, en lugar de simplemente dejarlas en ruinas, la comunidad las enterró, deliberadamente, como si estuvieran enviando un mensaje a través del tiempo, como si dijeran, creíamos en esto, lo amamos lo suficiente para preservarlo de esta forma. Ain Ghazal fue eventualmente abandonada, no repentinamente, gradualmente. Conforme la degradación ambiental se profundizaba, las personas se dispersaron, buscaron mejores condiciones en otros lugares. El asentamiento que había florecido durante 2000 años desapareció, pero las figuras permanecieron, enterradas, esperando. Y 7000 años después, máquinas excavadoras accidentalmente las encontraron. Y por un momento breve, antes de ser removidas a museos y archivos, esas figuras de yeso pudieron respirar de nuevo, pudieron ser vistas, pudieron contar su historia silenciosa. Es un tipo de resurrección que ese pueblo antiguo quizás nunca previó, pero hay más.
Este es el tercero de 7 misterios. Ya vimos 2. Y el próximo nos lleva a un lugar completamente diferente. Un lugar de aire rarificado, montañas imposibles y formaciones rocosas que parecen estar mirándote. Hay un lugar en los Andes peruanos que desafía categoría. No es completamente natural, no es completamente artificial. Existe en un espacio intermedio que la ciencia aún no ha conseguido reconciliar completamente. Y durante décadas, ese lugar ha intrigado no solo a arqueólogos, sino también a geólogos, antropólogos y personas que simplemente sienten que algo allí es profundamente incorrecto. O profundamente correcto. Depende de cómo mires. Estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la cordillera de los Andes, al este de Lima, en Perú. El aire aquí es tan rarificado que los cuerpos humanos comienzan a fallar. Tus pulmones gritan por oxígeno, tus riñones trabajan en sobreproducción intentando compensar. Tu visión se empaña, no piensas correctamente. Estás constantemente al borde del desmayo. Es un lugar donde la mayoría de las personas no quieren estar. Pero alguien eligió estar aquí, repetidamente, a lo largo de siglos, quizás milenios. El paisaje imposible. La meseta se llama Marcahuasi. Está hecha de roca volcánica, una roca porosa, extrañamente frágil para su tamaño. Hace millones de años, erupciones volcánicas cubrieron esa región con ceniza. A lo largo del tiempo, esas cenizas se solidificaron en roca, y a lo largo de más tiempo, millones de años, el viento y el agua comenzaron a esculpir esa roca en formas extrañas. La superficie de la meseta es una colección de formaciones rocosas masivas y aisladas. Algunas tienen decenas de metros de altura, algunas parecen flotar, equilibradas sobre pedestales de roca más frágil. El paisaje tiene una cualidad casi lunar, alienígena, como si hubieras salido de la Tierra y aterrizado en otro planeta. Y las formas, Dios, las formas. Cuando caminas por la meseta, tu mente, que está programada por la evolución para reconocer patrones, para encontrar significado en cosas aleatorias, comienza a ver cosas, cabezas, animales, perfiles humanos, una aquí que parece un león, otra allá que parece una rana en posición de espera, una formación que se parece absurdamente a la cara de un hombre con un mentón prominente y una nariz grande. La formación más famosa se conoce como el Monumento a la Humanidad. Es un acantilado masivo, y cuando lo miras desde ciertos ángulos, bajo cierta luz, parece mostrar múltiples rostros humanos, perfiles diferentes, expresiones diferentes, como si múltiples personas estuvieran mirando en direcciones diferentes, como si estuvieran teniendo una conversación que nunca conseguirás oír. El fenómeno. Los geólogos tienen una explicación simple para todo eso. Lo llaman pareidolia. Es la tendencia humana de encontrar patrones donde no existen. Tus ojos ven una sombra y tu cerebro la interpreta como un rostro. Ves una mancha y la transformas en un animal. Es una característica neurológica. Todos lo hacemos. La roca volcánica se fractura naturalmente. Las fracturas crean ángulos. Los ángulos crean formas. Algunas de esas formas, por coincidencia, se asemejan a cosas que conocemos. Rostros, animales, figuras humanas. Y la luz ayuda. La luz del sol en Marcahuasi cambia constantemente. Las nubes se mueven rápidamente a esa altitud. Las sombras varían. En un instante un perfil parece nítido y claramente humanoide. En el siguiente instante, la luz cambia y se desvanece en abstracción. La sombra se mueve. El rostro desaparece. Eso es todo lo que es, dicen los geólogos. Coincidencia. Patrones encontrados en lo aleatorio. Es una explicación perfectamente válida. Pero hay un problema con esa explicación. El explorador que vio demasiado. Había un hombre llamado Daniel Russo. Era explorador peruano. En la década de los 50, desarrolló una obsesión por Marcahuasi. Caminó por la meseta repetidamente. Documentó las formaciones, las fotografió, las mapeó y comenzó a ver patrones que sugerían intención.
Russo fotografió docenas de figuras, les dio nombres: el rostro del Inca, la reina africana, el sapo de la fertilidad, el monumento a la humanidad. Él creía, y ese es el punto crucial, que esas formaciones no eran fortuitas, que eran esculturas, que fueron dejadas por una civilización hace mucho olvidada, posiblemente anterior a todas las culturas conocidas de los Andes. Russo teorizó que una civilización prehistórica había elegido Marcahuasi como un lugar sagrado, y a lo largo de siglos había lentamente modificado las formaciones naturales, profundizado ciertas líneas, suavizado ciertas superficies, enfatizado características que ya existían en estado bruto, transformándolas en representaciones claras de figuras reconocibles. El trabajo sería imperceptible si supieras qué buscar, pero si no lo supieras, solo verías rocas naturales. Russo publicó sus fotografías y sus teorías. Fueron recibidas con escepticismo. La mayoría de los arqueólogos rechazó sus ideas, pero las imágenes que publicó cautivaron la imaginación del público. Había algo hipnotizante en ellas. Había algo que no conseguías dejar de ver una vez que te lo habían señalado. Una vez que veías un rostro en una formación rocosa, no podías parar de verlo. La pregunta sin respuesta. Aquí está el dilema. Geología e intención humana no se excluyen mutuamente. Una cosa puede ser natural y haber sido modificada. Una roca puede tener una forma vagamente humanoide por la naturaleza, y entonces haber sido profundizada, refinada, clarificada por la mano humana. A lo largo de los Andes existen innumerables ejemplos de culturas que hicieron exactamente eso. Los incas esculpieron nichos en paredes rocosas. Los quechuas crearon altares en superficies de roca preexistentes. Las culturas preincaicas modificaban el terreno natural para enfatizar su significado espiritual. No es inédito, no es imposible, es, de hecho, bastante común. El problema con Marcahuasi es que no hay evidencia clara de modificación humana. Ninguna marca de herramienta, ningún signo inequívoco detallado intencional. Todo es ambiguo. Todo puede ser explicado de dos formas diferentes. Si crees que las formaciones fueron modificadas, puedes señalar pequeñas líneas que parecen demasiado dirigidas para ser naturales, a superficies que parecen ligeramente alisadas, a detalles que parecen ligeramente enfatizados. Si crees que todo es natural, puedes señalar la pareidolia, a la luz cambiante, a la tendencia de la mente humana de encontrar patrón en caos. Ambas posiciones son defendibles. Ninguna puede ser completamente probada o refutada. Las evidencias tangibles, pero no es todo ambigüedad en Marcahuasi. Hay cosas concretas, cosas que puedes excavar, cosas que dejan marcas en el registro arqueológico. Los arqueólogos encontraron vestigios de habitación antigua a lo largo de la meseta, ruinas de piedra, pequeñas estructuras circulares que pueden haber sido casas, terrazas agrícolas cortadas en las laderas del valle abajo, pequeñas tumbas conteniendo cerámica que puede ser datada. Los fragmentos de cerámica vinculan el sitio a las primeras culturas andinas, la cerámica yauyos, específicamente, un pueblo que ocupó la región antes de la expansión inca. Eso significa que Marcahuasi definitivamente fue visitada, definitivamente fue ocupada. Definitivamente fue considerada lo suficientemente importante para pasar tiempo allí, construir estructuras allí, morir allí. ¿Pero por qué? ¿Por qué un pueblo elegiría vivir en un lugar tan hostil, tan aislado, tan difícil de acceder? La respuesta probablemente está en la altitud y la visibilidad. Marcahuasi ofrece vistas panorámicas de los Andes. Los picos alrededor se alinean de formas específicas. En el amanecer en ciertos días del año, el sol aparece entre dos picos específicos. En la puesta del sol, en otras épocas del año, ocurren alineamientos diferentes. Las culturas andinas fueron obsesivamente interesadas en astronomía, en rastrear ciclos solares y lunares, en entender los patrones de los cielos. Marcahuasi, con su altitud elevada y su horizonte despejado, hubiera sido un sitio ideal para observación celeste. Quizás la meseta fue un observatorio,
un lugar sagrado dedicado al rastreo de ciclos cósmicos, un lugar donde sacerdotes o astrónomos se reunían estacionalmente para observar el cielo y hacer registros. Si eso es verdad, entonces las formaciones rocosas ganan una función diferente. Quizás no fueran esculturas en sí, quizás fueran marcadores, marcos que ayudaban a orientar observaciones, puntos de referencia para alineamientos astronómicos, o quizás fueran ambas cosas. Marcadores naturales que fueron ligeramente modificados para hacer su propósito más obvio. El misterio del propósito. Pero hay algo más profundo en Marcahuasi que va más allá de arqueología y geología. Hay algo que tiene que ver con cómo los humanos experimentan el lugar, con cómo respondemos a estímulos visuales, con cómo nuestra mente crea significado. Cuando estás en Marcahuasi, a una altitud que te deja mareado, bajo un cielo extraordinariamente claro, rodeado por formas rocosas que pueden parecer figuras humanoides, algo cambia en tu percepción. Tu sentido de realidad se vuelve maleable. ¿Qué es real? ¿Qué es percepción? ¿Qué es significado atribuido? Es probable que ese pueblo antiguo experimentara el lugar de esa forma también. Para ellos, sin la cosmovisión materialista moderna, las formaciones rocosas no eran simplemente coincidencias geológicas, eran manifestaciones, eran espíritus de la montaña, eran dioses que eligieron revelar sus rostros en la piedra. Y si ya hubieran comido ciertos alucinógenos, los Andes tienen un suministro abundante de plantas alucinogénicas, entonces tu percepción hubiera sido aún más alterada. Las formas hubieran parecido aún más vivas. Los rostros hubieran parecido aún más reales. La línea entre material y espiritual se hubiera disuelto completamente. Quizás Marcahuasi fue un sitio de ritual, un lugar donde las personas venían para hacer contacto con el mundo espiritual, un lugar donde las fronteras entre real e irreal eran intencionalmente disueltas. Si eso es verdad, entonces la ambigüedad de las formaciones rocosas no es un problema, es una característica. Es exactamente lo que quieres en un lugar sagrado. Quieres cosas que existen entre categorías. Quieres imágenes que puedan ser vistas de múltiples formas. Quieres ambigüedad espiritual. Desde esa perspectiva, Marcahuasi funciona perfectamente. Las formaciones rocosas naturales proporcionan el material bruto. La luz cambiante proporciona las cualidades mutables. Y tu imaginación, tu mente buscando patrón, proporciona la participación activa. No eres un observador pasivo, eres un participante en el ritual. Al ver los rostros en las piedras, los estás creando, los estás trayendo a la vida. La brecha entre conocimiento y creencia. Aquí está la cosa. Cuando subes a esa meseta, realmente subes. Cuando tus pulmones gritan y tu cerebro se vuelve turbio por falta de oxígeno, comienzas a ver patrones que no existen. Es científico. Es comprobado. Tu cerebro entra en modo de compensación. La percepción se vuelve inestable, y en ese estado los patrones parecen más reales de lo que son. Pero los Chachapoya vivían allí, tenían sus hijos allí, enterraban a sus muertos allí. Entonces uno se pregunta, ¿y si ellos sepan algo que nosotros, viendo con cerebro bien alimentado de oxígeno, no conseguimos ver? ¿Y si la respuesta no estuviera en geología o intención humana, sino en ambas operando de una forma que nuestras categorías no conseguimos reconciliar? Lo que permanece en Marcahuasi después de décadas de debate es la sensación. La sensación de que estás mirando algo, de que ese pueblo antiguo vio algo que tú también deberías ver, de que hay un mensaje aquí, codificado en piedra y luz, esperando para ser decodificado. Quizás el mensaje sea, vinimos aquí, reconocimos lo sagrado en esta forma rocosa, dedicamos energía a honrarlo, dejamos evidencia de nuestra presencia. O quizás el mensaje sea más simple, el mundo es más extraño, más bello, más lleno de significado de lo que tu mente racional puede comprender. Ven aquí, siéntelo, participa. Ambas cosas pueden ser verdaderas simultáneamente. La naturaleza creó las formas. Los humanos las enfatizaron, la pareidolia es real, pero también lo es la intención humana. El próximo misterio.
Mientras los pueblos antiguos de los Andes dejaban sus rostros en piedra, del otro lado del mundo, en un valle fluvial tan importante que se convertiría en la cuna de una civilización entera, algo más catastrófico estaba sucediendo. No era ritual, no era sagrado, era destrucción, era muerte. Era agua que descendía con suficiente furia para remodelar civilizaciones y dejar cicatrices en el registro arqueológico que durarían 5000 años. Hay momentos en la historia en que todo cambia, no lentamente, no gradualmente, sino de repente, en horas, en un instante que divide el antes del después tan completamente que las personas que sobreviven saben que sus vidas nunca más serán iguales. A lo largo de los milenios, esos momentos dejan marcas, no solo en la memoria, sino en el propio suelo, en la estratificación arqueológica, en la forma en que las piedras se quiebran, en el color de la arcilla y en un valle que se convertiría tan importante para la historia de la civilización que sus nombres serían recordados para siempre. Esas marcas fueron encontradas. La ciudad antes de las ciudades Hieracómpolis. Los antiguos egipcios la llamaban Necan. Estaba en la orilla oeste del Nilo, a cerca de 100 kilómetros al norte de Asuán. Era una de las primeras ciudades de Egipto, quizás la más importante. Alrededor de 4000 años antes de Cristo, cuando la mayoría del mundo aún vivía como cazadores-recolectores, Hieracómpolis ya era una potencia regional. Tenía más de 100 hectáreas, sustentaba miles de habitantes, tenía cervecerías, tenía talleres donde los artesanos creaban cosas, tenía extensos cementerios donde los muertos eran enterrados cuidadosamente. Las paredes de las casas eran pintadas con escenas que contaban historias, barcos, caza, ritual. Las personas que vivían allí tenían una vida compleja, tenían arte, tenían comercio, tenían religión organizada. Hieracómpolis aún no era una capital, pero era importante. Era un lugar donde el poder se concentraba, un lugar donde se tomaban decisiones que afectaban a toda la región. Y entonces, alrededor de 3600 años antes de Cristo, algo sucedió. La inundación. El Nilo es un río peculiar. En la mayoría de los ríos del mundo, la inundación es impredecible y peligrosa. Pero en el Nilo, la inundación es estacional, predecible, esperada. Cada año, el río sube, inunda las tierras alrededor, deposita lodo rico en nutrientes y después se retira. El pueblo egipcio aprendió a trabajar con ese ciclo, planeaban sus plantaciones alrededor de eso. Sus vidas estaban organizadas alrededor de los ritmos del río. Pero había veces en que el río no seguía las reglas. Había veces en que el Nilo subía demasiado. Los arqueólogos encontraron evidencia en Hieracómpolis de una inundación que fue radicalmente diferente de la inundación estacional normal. Las capas de sedimento encontradas bajo las ruinas de la ciudad muestran que el agua llegó con fuerza extraordinaria. La profundidad del depósito era mucho mayor que la normal. El alcance era mucho más amplio. Las casas fueron destruidas. Las estructuras de ladrillos de barro no podían resistir. Las paredes fueron socavadas, fueron inclinadas por la corriente. En algunas áreas, pisos enteros de talleres y residencias fueron sellados bajo capas finas de lodo, como si el tiempo se hubiera detenido instantáneamente. Lo que los arqueólogos descubrieron bajo ese lodo es extraordinario, porque cuando tienes una catástrofe rápida, obtienes un vislumbre raro de la vida cotidiana. Las cosas quedan congeladas como estaban, hornos llenos de cerámica semicocida. Los trabajadores huyeron en el medio de su trabajo, dejando ollas intactas, herramientas, restos de comida, utensilios del día a día puestos exactamente donde habían sido dejados cuando el agua comenzó a subir. La humanidad en el agua. Déjame pintar la escena para ti. Un hombre está moldeando un cuenco. Presiona la arcilla con las manos. Está pensando en su vida, quizás en su familia, quizás en la cosecha, quizás en nada. Y entonces oye algo. Un rugido distante. Agua. Pero el agua no hace ese sonido. Entonces corre. Deja el cuenco allí, a medio hacer. Y segundos después, segundos,
El agua lo alcanza. Llena toda la estructura. Entierra ese cuenco exactamente como estaba. Y 5.600 años después los arqueólogos lo encuentran. Y ese hombre, nadie sabe su nombre. Nadie sabe si sobrevivió. Pero su cuenco permanece. Como un grito congelado en el tiempo. No fue enterrado deliberadamente. No fue organizado para preservación futura. Fue simplemente capturado, aprisionado en el tiempo. El significado de la destrucción. La inundación de Hieracómpolis no fue solo un desastre, fue un punto de inflexión, porque conforme subes en las capas arqueológicas, conforme te mueves hacia arriba del depósito de lodo, ves reconstrucción, pero diferente. La arquitectura cambió. Las personas no reconstruyeron en las márgenes bajas del río, reconstruyeron en terrenos más altos, más seguros, lejos del alcance de las aguas. Los templos que se volverían tan dominantes en los siglos posteriores fueron colocados en elevaciones, encima de la marca del agua, como si la inundación hubiera enseñado una lección que la cultura nunca olvidaría. El agua era poder, el agua era destructiva, el agua era sagrada, y es posible, muchos historiadores creen esto, que esa inundación ayudó a moldear la propia religión del antiguo Egipto. Porque en las mitologías egipcias más antiguas hay un concepto llamado Nun. Nun es las aguas primordiales, es el caos del cual emerge el orden, es el poder creativo y destructivo de la naturaleza. De acuerdo con los mitos, la creación ocurrió cuando la tierra primera emergió de las aguas del caos, un proceso que hace eco a la inundación anual, pero también hace eco a esa inundación catastrófica. Es posible que cuando los egipcios posteriormente desarrollaron su teología elaborada, cuando crearon sus conceptos de muerte y renacimiento, cuando desarrollaron sus rituales funerarios complejos, estuvieran en parte respondiendo a lo que aprendieron en Hieracómpolis, que la muerte es un tipo de inundación, que el retorno a la vida es un tipo de emergencia del agua. La inundación perdida de Hieracómpolis no es solo un desastre natural, es un espejo de una cosmovisión que se desarrollaría y se esparciría por toda la civilización egipcia durante 3.000 años. El fuego en el cielo. Mientras el agua remodelaba Egipto, muy al oeste, en un terreno completamente diferente, otro tipo de catástrofe estaba sucediendo. No destrucción material, pero quizás destrucción psicológica. Una cicatriz en la memoria cultural que duraría siglos. Las florestas nubladas del norte de Perú. Terreno accidentado, casi inaccesible. Este era el hogar de los Chachapoya, un pueblo que los incas posteriores llamarían guerreros de las nubes. Los Chachapoya construyeron ciudades de piedra en crestas de montañas, crearon tumbas en acantilados, dejaron momias envueltas en capas de tela. Fueron una cultura sofisticada, artística y militarmente fuerte, pero vivían en un mundo que no era totalmente suyo. Vivían en un mundo donde las montañas tenían espíritus, donde los cielos tenían dioses, donde los eventos extraordinarios tenían un significado cósmico profundo. Y en algún momento de su historia, nadie sabe exactamente cuándo, presenciaron algo en el cielo que los asustó lo suficientemente profundo para transmitir la historia oralmente durante siglos. Décadas después de su conquista por los incas, décadas después de su derrota política, la historia aún era contada. Los cronistas españoles que llegaron después de la conquista, que encontraron a los Chachapoya bajo dominio inca, documentaron relatos orales de una llama en el cielo, un objeto en llamas que cruzó el cielo nocturno, iluminando la oscuridad, llenando el aire de ruido. Los detalles varían entre las versiones. Algunos describen un objeto que cayó en las montañas, otros dicen que pasó por encima y desapareció. Pero todos están de acuerdo en un punto: fue real. No era una leyenda mítica desvinculada del tiempo y del lugar. Era una memoria de un evento que las personas afirmaban que sus ancestros presenciaron. La credibilidad de lo imposible. Pero aquí está el detalle que los historiadores intentan ignorar. Esa historia no desapareció. No se convirtió en leyenda mítica como tantas otras. Permaneció vívida,
específica, detallada. Los chachapoya describían colores exactos, trayectorias precisas, ondas de choque que quebraron cerámica. Los cronistas españoles documentaron eso décadas después de su testimonio. Y no porque fuera fantasía, porque era memoria, porque había personas vivas que aún recordaban a sus abuelos describiendo esa noche específica. Hace 500 años de distancia, aún era tan real que podían contarlo. Explicaciones posibles. Los científicos han ofrecido varias explicaciones posibles. La más común es un bólido, un meteoro grande. Cuando los meteoros entran en la atmósfera, frecuentemente explotan con fuerza extraordinaria. Producen bolas de fuego, producen ondas de choque. En algunos casos, fragmentos realmente golpean el suelo. Incluso en tiempos recientes, tenemos ejemplos. La explosión de Tunguska en 1908 en Siberia derribó 80 millones de árboles. El impacto del meteoro de Chelyabinsk en 2013 sobre Rusia creó una bola de fuego visible desde cientos de kilómetros de distancia. Para un pueblo sin conocimiento científico, viviendo en un lugar donde el cielo nocturno es extraordinariamente claro gracias a la altitud, una bola de fuego así sería indescriptible. Sería el evento más impactante de sus vidas. Sería grabado en la memoria cultural, transmitido de padre a hijo, convertido en leyenda. Otra posibilidad es un cometa. Los cometas brillantes aparecen periódicamente, a veces con colas visibles durante semanas. En culturas alrededor del mundo, los cometas son recordados como visitantes en llamas, frecuentemente interpretados como presagios, como signos de cambio inminente. Si un cometa brillante apareció durante la época Chachapoya, podría haber sido transmitido como la llama celestial. La descripción de fuego en el cielo sería apropiada. La sensación de miedo también sería apropiada, porque las personas antiguas veían cometas como advertencias, como comunicación del cosmos. También está la posibilidad de actividad volcánica. El norte de Perú no tiene grandes volcanes en la región Chachapoya propiamente dicha, pero en otras partes de los Andes, las erupciones volcánicas no son infrecuentes. Una erupción distante podría haber producido efectos atmosféricos visibles cientos de kilómetros de distancia, brillo transmitido a través de la atmósfera, colores extraordinarios en el cielo, quizás incluso ondas de choque audibles. La importancia de la memoria. Lo que es notable sobre la llama celestial de los Chachapoya es que sobrevivió, no como fábula fabulosa, sino como memoria, como registro de un evento real que las personas afirmaban que sus ancestros presenciaron. Esa distinción es importante, porque significa que los Chachapoya tenían una relación con el mundo natural basada en observación cuidadosa. Notaban cosas, las recordaban, las transmitían. Cuando caminas por los sitios arqueológicos Chachapoya, cuando ves sus sarcófagos de piedra con rostros enormes, cuando ves sus complejos de templos integrados en ambientes montañosos dramáticos, entiendes que fue un pueblo que comprendía el cosmos, que entendía que había patrones, que había significado en eventos extraordinarios. La llama celeste encaja perfectamente en su visión del mundo. No es una anomalía, es una confirmación de que los cielos y la tierra estaban conectados, de que eventos extraordinarios sucedían, de que el cosmos participaba en la vida humana. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando los incas llegaron y conquistaron, esa historia de una llama en el cielo puede haber servido como esperanza, como memoria de un tiempo en que su pueblo era lo suficientemente fuerte para reconocer señales de los dioses, cuando aún tenían control sobre su propio destino. La desaparición sin explicación. Ahora, hay otro tipo de misterio, no la destrucción causada por la naturaleza, no eventos celestes memorables, sino desaparición, borramiento, silencio. Estamos en 120 después de Cristo. El Imperio Romano está en su apogeo. Las legiones romanas controlan un territorio que se extiende de Siria a Gran Bretaña. Son máquinas de guerra, son disciplinadas, son documentadas. Cada legión tiene registros, cada legión deja marcas.
La novena Legión Hispana fue creada probablemente por Julio César durante sus campañas en la Galia. Fue reconstruida bajo Augusto, sirvió en Egipto y alrededor de 43 después de Cristo fue enviada a Gran Bretaña para ayudar en la conquista de la isla. Fue una legión honrada, pero con un historial desigual. En 60 después de Cristo, durante la revuelta de Boudica, la novena fue casi destruida. Su infantería fue diezmada. Solo la caballería escapó. La derrota persiguió la reputación de la legión, pero fue reconstruida, y alrededor de 70 después de Cristo estaba estacionada en York, una ciudad que los romanos habían establecido en la Bretaña central. Las inscripciones en azulejos confirman su presencia allí. Marca de su administración, registro de su existencia, y entonces, alrededor de 120 después de Cristo, el registro se vuelve escaso. Las menciones a la novena hispana desaparecen. Otras legiones en Gran Bretaña, la segunda Augusta, la 20ª Valiria, continúan siendo documentadas, pero la novena está ausente. Esa ausencia ha generado siglos de especulación. ¿Fue destruida en batalla contra tribus del norte? ¿Fue transferida a otra frontera? ¿Fue simplemente disuelta, absorbida por otras unidades? La escala del borramiento. La novena Legión Hispana tenía cerca de 5.500 soldados, 5.500 hombres, hombres con nombres, con familias, con cartas que probablemente escribían a casa, con esperanzas de sobrevivir y volver, y en algún momento entre 115 y 130 después de Cristo, toda esa legión desaparece del registro. No hay descripción de batalla final, no hay epitafio, no hay cuerpo encontrado. Es como si 5.500 personas hubieran simplemente evaporado, y el Imperio Romano, que registraba todo, decidió no mencionar. El problema con el silencio. Lo que hace el desaparecimiento de la novena legión tan intrigante es que no hay registros claros de cómo o por qué. Los historiadores romanos eran meticulosos sobre documentar grandes derrotas. Cuando la legión de Varus fue destruida en la floresta de Teutoburg, en 9 después de Cristo, matando 20.000 soldados romanos, la derrota fue registrada en detalle. Era una humillación, pero fue registrada. El silencio que rodea a la novena legión sugiere que su fin no fue dramático. No fue una batalla épica. Quizás fue una retirada ordenada. Quizás fue una transferencia silenciosa. Quizás fue una desmovilización gradual. Hay evidencia de que la legión puede haber sido transferida al continente. Un sello de azulejo encontrado en los Países Bajos puede haber pertenecido a la novena legión. Si es auténtico, sugeriría que fue desplazada de Gran Bretaña a Holanda alrededor de 120 después de Cristo. De allí, hubiera podido ser redistribuida a fronteras peligrosas en el este. Roma enfrentaba conflictos graves en Judea, en Armenia, en Partia. Las legiones fueron frecuentemente desplazadas de un teatro de operaciones a otro. El final de una legión en uno de esos conflictos no habría sido inédito. Hubiera sido reportado, pero de forma menos dramática que una gran batalla. O quizás simplemente fue desmovilizada. Sus hombres distribuidos a otras unidades. Su nombre borrado de los registros durante una reorganización administrativa. La lección del borramiento. Lo que el desaparecimiento de la novena legión nos muestra es que incluso el Imperio Romano, con sus registros meticulosos y su burocracia elaborada, podría perder el rastro de entidades enteras, que el silencio puede ser tan ensordecedor como la documentación. Para nosotros, la novena legión permanece una brecha, un punto en blanco en el mapa, una pregunta sin respuesta que desafía nuestro deseo de entender completamente el pasado, y quizás sea apropiado, porque nos muestra que la historia no es un libro completo, es fragmentada, es llena de huecos, es llena de omisiones y vacíos. La novena legión puede haber sido destruida gloriosamente, puede haber sido transferida silenciosamente, puede haber sido disuelta administrativamente. Nunca lo sabremos con seguridad, y hay algo profundamente humano en aceptar eso, en aceptar que algunos misterios permanecen como misterios.
la cabeza que desafía todo. Pero hay un misterio que es diferente de todos los otros, porque no es solo sobre lo que no sabemos, es sobre una cosa física que existe, que puedes tocar, que contradice nuestras presunciones sobre cómo funciona el mundo. Tacaxic Calixtlahuaca. Pronúncialo, déjalo en tu boca. Es un pequeño asentamiento precolombino en México central, muy cerca de la ciudad de Toluca. Fue ocupado entre los siglos XII y XV de nuestra era. Sus personas tenían conexiones con los Matlatinca. Más tarde, fueron incorporados al Imperio Azteca. En 1933, los arqueólogos trabajando en el sitio descubrieron una tumba. Dentro de ella había ofrendas típicas, cerámica pintada, cuentas de turquesa, campanas de cobre, textiles. Todo indicaba un entierro de alto estatus. Todo era datable, todo era claramente local, excepto una cosa, una pequeña cabeza de terracota, no más grande que un puño, retratando a un hombre barbudo con rasgos que no parecen ser americanos. La imposibilidad pura. La cabeza está hecha de arcilla de grano fino. Su superficie es lisa y bien cocida. La técnica de cocción es avanzada, realista. Las proporciones son cuidadosas. Los rasgos están bien esculpidos y se parece al arte romano o helenístico, específicamente a figuras de terracota producidas en el Mediterráneo oriental entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. Hay una nariz afilada, ojos almendrados, una barba completa, detalles de arrugas faciales, proporciones que hablan de un mundo diferente, de una tradición artística diferente. Porque, y esto es crucial, ninguna cultura mesoamericana conocida retrataba a hombres barbudos. Déjame ser preciso, ninguna, no una o dos. Ninguna cultura en las Américas antiguas retrataba barba. Era culturalmente tabú, era espiritualmente prohibido. Y entonces encuentras esa cabeza, enterrada en contexto precolombino, con una barba elaboradamente esculpida. Es como si encontraras una pintura de Picasso en una tumba egipcia de hace 2000 años. No tiene sentido. Y cuanto más los arqueólogos intentan darle sentido, menos sentido tiene. Las explicaciones insuficientes. Cuando la cabeza fue finalmente sometida a pruebas de termoluminiscencia, un proceso que determina cuándo la arcilla fue cocida por última vez, los resultados cubrieron un amplio rango. Posible datación entre el siglo IX a.C. y el siglo XIII después de Cristo. Prueba de antigüedad. Pero incapaz de determinar origen geográfico exactamente. La arcilla no era típica de la región central de México, pero tampoco correspondía a depósitos conocidos del Mediterráneo. El origen permanece incierto. Varios investigadores propusieron explicaciones. Quizás fuera un artefacto romano genuino, transportado accidentalmente a través del Atlántico por náufragos. Quizás fuera una imitación local hecha por un artesano que vio objetos extranjeros. Quizás fuera una intrusión posterior en el entierro. Alguien la coloca allí cientos de años después del entierro original. Pero no hay signo de perturbación en las capas. La cabeza estaba sellada. Nada sugería que había sido removida y recolocada. Algunos investigadores más radicales propusieron contacto transoceánico, que los barcos del Viejo Mundo llegaron a las Américas mucho antes de Colón, que hay evidencia de intercambios hace milenios, que ese artefacto es prueba, pero prueba extraordinaria requiere evidencia extraordinaria. Y una cabeza solitaria no es suficiente para derrocar siglos de comprensión histórica. El misterio persistente, y aún así, existe. La cabeza está allí, real, documentada, perturbadora. Si fue hecha en el Mediterráneo y transportada a la América precolombina, ¿cómo? ¿Cuál era la ruta? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué alguien cargaría un único artefacto artístico a través de un océano? Si fue hecha localmente, ¿por qué en un estilo completamente ajeno a la tradición mesoamericana? ¿Por qué un artesano elegiría retratar algo, una barba, que era explícitamente rechazado por la estética cultural? Y si fue una imitación, una copia de un objeto visto de pasada, ¿por qué fue tan precisa?
¿Por qué capturó los detalles proporcionales con tanta precisión? No tenemos respuestas, solo la cabeza, mirando hacia arriba, silenciosa, desafiante, el patrón que emerge. Y aquí está la cosa extraordinaria. Cuando reúnes esos 7 misterios, cuando los colocas lado a lado, un patrón emerge. El ídolo de Shigir nos dice que los humanos muy antiguos eran capaces de crear arte monumental, complejo, significativo, que la sofisticación artística es mucho más antigua de lo que creíamos. Ain Ghazal nos dice que cuando las personas comenzaron a reunirse en comunidades, una de las primeras cosas que hicieron fue crear ritual elaborado, que dedicaron recursos inmensos a expresión espiritual, que el acto de crear y después enterrar era sagrado. Marcahuasi nos dice que la línea entre natural y artificial es más tenue de lo que creemos, que la intención humana puede trabajar con formas naturales, que el significado es frecuentemente co-creado entre observador y objeto. Hieracómpolis nos dice que la catástrofe natural moldea la religión, que el trauma deja cicatrices que duran milenios, que la memoria de destrucción es registrada en suelo y piedra. La llama celestial de los Chachapoya nos dice que los humanos observan cuidadosamente, que notan eventos extraordinarios, que transmiten memoria a través de generaciones. La desaparición de la 9ª Legión nos dice que incluso la documentación puede fallar, que el silencio es una forma de registro, que no todo puede ser explicado. Y la cabeza de Takaxi Calixtlahuaca nos dice que a veces una cosa física desafía explicación, que hay brechas en la historia que no pueden ser fácilmente rellenadas, que la posibilidad de contacto transoceánico, de intercambios olvidados, de rutas perdidas en el tiempo, no puede ser completamente descartada. La verdad sobre la historia. Lo que todos esos misterios revelan es algo fundamental sobre la historia, que no es completa, que no es un texto cerrado, que hay vacíos, hay silencios, hay cosas que fueron perdidas u olvidadas, hay cosas que desafían las categorías que usamos para entender el pasado. La historia que aprendemos en la escuela es lineal, es progresiva, comienza con primitivos, evoluciona a través de etapas predecibles, llega a la civilización moderna, sugiere una trayectoria inevitable. Pero esos misterios sugieren algo diferente, sugieren que había civilizaciones sofisticadas mucho más temprano de lo que pensábamos, que había comercio a larga distancia, que no dejó rastros claros, que había conocimiento que fue perdido, que había capacidades que no comprendemos completamente. Sugieren que la historia es mucho más extraña, mucho más compleja, mucho menos explicable por la narrativa simple que contamos. Lo que permanece. El ídolo de Shigir aún permanece en un museo en Rusia, sus ojos de madera mirando a través del tiempo. Las figuras de yeso de Ain Ghazal aún están en fragmentos, sus cuerpos alargados y esbeltos en silencio perpetuo. Marcahuasi aún descansa en una meseta imposible en los Andes, sus rostros de roca observando el horizonte. Las capas de inundación en Hieracómpolis aún están en el suelo, marca silenciosa de agua que llegó con rabia. Los relatos orales de los Chachapoya aún resuenan a través de cronistas españoles, memoria de un fuego en el cielo. La 9ª Legión aún permanece desaparecida, brecha intrigante en los registros romanos. Y la cabeza de Takaxik Calixtlahuaca aún reposa en un museo, su rostro barbudo cuestionando todo lo que creemos saber. Nos dicen una cosa común, que el pasado es más profundo, más extraño, más misterioso de lo que nuestra comprensión, que hay límites a lo que podemos saber, que hay belleza en admitir que no tenemos todas las respuestas, porque al final, eso es lo que mantiene la historia viva. No la certeza, la incertidumbre, no las respuestas, las preguntas que permanecen, no la narrativa completa, los vacíos que invitan al cuestionamiento. Esos 7 misterios antiguos no son puzzles a ser resueltos, son puertas, invitaciones para que replantees lo que sabes, para que cuestiones lo que te fue enseñado, para que abraces la posibilidad de que la historia humana
es mucho más extraña y maravillosa de lo que cualquier libro escolar podría describir. Y mientras duermes o mientras trabajas, mientras dejas que el mundo exterior desaparezca, recuerda eso, que en toda parte de este planeta hay ruinas, hay piedras, hay suelo que contiene secretos, hay artefactos que cuestionan nuestras presunciones, hay silencios que hablan más que palabras, y quizás en un futuro distante los arqueólogos excavarán tus casas, buscarán evidencia de quién eras, de lo que valorizabas, de lo que dejaste atrás. Y quizás ellos tampoco conseguirán entender completamente. Quizás tú también te convertirás en un misterio. Quizás ese sea el punto entero.